Hola a todos y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Por Su Palabra, episodio 8. Avisarles a los que escuchan esta serie que esta va a ser la primera temporada y la primera temporada va a constar de 10 episodios, por lo tanto, además de este nos quedan solamente 2 más. De ese modo podemos tomarnos un descanso y también dejar descansar el podcast para que reciba más reproducciones sin que se estén acumulando los episodios. En esta oportunidad vamos a hablar de Yo-Yo no Kimi no Boken, JoJo's Bizarre Adventure, específicamente de el personaje Joseph Joestar, catalogado por muchos como el mejor Yo-Yo. El episodio del día de hoy se titula Correr, y quiero que podamos leer primero Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Sí? Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Si hablamos de resistir la tentación de ser un hombre, una persona bien portada, quizá nos resulta un poquito difícil pensar en Joseph. ¿Por qué? Porque si hablamos de Joseph, que es el segundo Yo-Yo, estamos hablando de alguien que es, como ya dije, considerado por muchos el mejor. Y no es considerado el mejor precisamente porque sea una persona que le guste seguir las reglas, porque sea una persona que sea más seria, más centrada. Si hablamos de algo así, tendríamos que hablar del primer Yo-Yo, que es su abuelo Jonathan Joestar. ¿Quién fue Jonathan Joestar? ¿Y qué lo destaca? Como dijiste recién, Jonathan Joestar era el primer Yo-Yo, y lo que lo destaca es que era un caballero. No un caballero medieval, no un caballero cruzado, sino un gentleman. Un hombre muy recto, muy bueno. Disciplinado. Claro, de hecho, disciplinado. eso muestra también su profesión, que era un arqueólogo, lo cual demanda mucho estudio, concentración. Y fue literalmente disciplinado porque cuando chico igual se portaba mal. El papá lo solía tratar por estas cosas que también venían dadas por la ausencia de su madre, quien había muerto. En el manga aparece Jonathan de, ¿cuánto? 12 años, fumando una pipa. Entonces igual como que de chico hacía cosas que nada que ver, pero fue disciplinado y se fue transformando en una persona de bien. Una persona en realidad que, si ustedes lo ven, a pesar de que en el anime es súper corto la historia de Jonathan, creo que son 9 episodios, se ve cómo representa muchos valores, y la verdad es que son los valores de la época y del contexto en el que él vivía. Pero Joseph no es así. Bueno, entendamos que JoJo's es un shonen, no sabría si decir que es un shonen de peleas, pero sí está muy presente el elemento de las peleas. ¿Qué caracteriza a una pelea normalmente? Dos o más ¿Cómo fuerzas iban? antagónicas. Combos venían. Ya como venían, y el Pablo que decía, Dos o más fuerzas antagónicas. claro, dos más fuerza antagónica. ¿Y qué hace uno contra el mal normalmente? Lo ataca, Lo ataca. lo destruye. Claro, se ataca, se destruye, se intenta combatir, ¿verdad? Pero como sabemos, la extraña aventura de José, la aventura bizarra de Yo-Yo, es una aventura bizarra y de repente no se trata simplemente de agarrarse a golpes. Se trata de muchas otras cosas. De hecho, ¿cómo termina la primera parte de los Yo-Yos? La primera parte termina con un abrazo. Claro, termina con un abrazo medio sangriento, pero termina con un abrazo, ¿cierto, Pablo? Sí. Quería explicar un poquito qué fue lo que pasó. ¿Fue el abrazo Ya. de Maipú? No, lo que ocurre es que en la batalla final, aunque acá me quieren decir que no era una batalla, es en un barco. Y en este barco está habiendo todo un incendio, está habiendo muchos problemas. Y ocurre que luego de dar todo entre sí, de Dio, que es un vampiro, que es el mayor antagonista de la serie, contra Jonathan. Estos dos personajes representan todo lo contrario. Por una parte, Dio es alguien que vino del bajo mundo, es malo. No vamos a tener por qué entrar en esto, eso no es el tema del episodio. Lo importante es que ellos, después de dar todo entre sí, toda su lucha, Jonathan muestra su nobleza, que incluso terminada la batalla, habiendo relativamente ganado, pero habiendo perdido su vida,
él decide abrazar a Dio y aceptar su muerte. Exactamente. Y es una cosa que uno podría decir. De hecho, muchos dicen que Jonathan, por otro lado, es el peor yoyo. Dicen que es como el más fome, el más aburrido. Pero en realidad, como dije, Jonathan muestra un montón de valores y cosas súper rescatables que son súper importantes y termina muriendo. Termina muriendo abrazado de su enemigo, que en realidad era su hermano. Y él creía que también merecía una oportunidad de redimirse. Entonces ¿cómo se dice? No se dice caballeroserismo, se dice caballerosidad. ¿Cortesía? Ah, sí. Su nobleza lo hace que de cierta forma perdone a su enemigo y muere también sacrificándose para que este no se escape. Cosa que sabemos que sí se escapa, pero da lo mismo. Entonces, este último elemento es algo que mucha gente les disgusta de los shonen de los shonen, porque están acostumbrados a los shonen precisamente de pelea. A la gente le gusta ver que se agarren a combos infinitamente para derrotar al mal, y siento que esto de repente es como un poquito una sed de saciar los propios deseos, así como, a mí me gustaría agarrarme a combos con la gente sin consecuencias. Pero sabemos que en realidad no siempre es así. Y por ejemplo, tenemos a Naruto, que es un shonen de pelea, se supone, son ninjas, tienen técnicas para pelear, y la gente se queja de Naruto. ¿Y por qué se quejan de Naruto? Por el pacifismo, por el típico yo era como tú y ¿cómo le llaman? El jutsu de evangelización, algo así. Claro, Sí. es evangelización, que ojalá todos tuviéramos, porque Evangelismo no jutsu. claro, porque de repente nos gusta juzgar a la gente por las cosas malas que ha hecho y no nos acordamos que hemos hecho cosas igual de malas. Es algo que hablábamos en el primer episodio. ¿Qué tiempos? Ya. Y claro, la gente se queja. También se quejan de otro tipo de demografía. Por ejemplo, en un seinen la gente igual espera algo como lo que pasa con Guts, que pelea con un montón de criaturas, qué sé yo. Y a la gente le gusta, por ejemplo, la primera temporada de Vinland Saga, porque Thorfinn es un asesino, porque se descontrola, está totalmente loco matando gente, buscando ser más fuerte para matar a su enemigo. ¿Y qué pasa en la segunda temporada? Vamos a hablar en otra oportunidad de Vinland Saga, por si acaso. ¿Qué pasa en la segunda temporada? Se vuelve prácticamente un pacifista y no quiere matar a nadie, y mucha gente dice, oye, ¿qué pasó? Como que este anime se volvió un anime aburrido. A la gente le gustan los golpes, ¿cierto? Distinto es en el caso de Joseph, que si bien no es como Jonathan y también se agarra a golpes, a veces tiene algunas técnicas súper ingeniosas. De hecho, el anime parte con Joseph, o sea, no parte ahí, pero parte prácticamente con Joseph sacándose una metralleta de la nada. No sé si es una metralleta, no sé cómo se dice. Un Tommy Gun. Eso, se la saca de la nada para atravesar un vampiro. Y a lo largo en realidad de la serie muestra su ingenio. En esta oportunidad no me acuerdo de ningún ejemplo que pueda mencionar ahora. Bueno, no sé, en la parte 3. Por ejemplo, cuando usa Hammond para golpear a los policías corruptos con la Coca-Cola. Claro. Y después sí, no, yo no fui. O que incluso uno viendo en la gallanería de Joseph, que uno lo ve así como esta persona mala, uno puede ver también un atisbo de la nobleza de su abuelo, porque al inicio él salva a Smokey, a un joven carterista, un ladrón de la policía. Pero sigamos. Y claro, otro ejemplo, no sé, haciendo trampa en videojuegos, en juegos de apuestas, etcétera. Y algo más que vamos a decir después. Pero también Joseph tiene una técnica secreta que le atribuye a los Joestar, a pesar de que es el primer Joestar que la utiliza. ¿Cuál es esa técnica secreta? Claro, esa técnica secreta es, como dice él mismo, Nigerunda yo, que significa corre, sal corriendo. Vamos. Claro, sal corriendo, huye. La primera vez que la usa es contra un vampiro también, Straits, que era uno de los buenos, que usó la máscara de piedra porque se dio cuenta que estaba envejeciendo, entonces se volvió un vampiro. Y como un vampiro es muy difícil de derrotar, dijo, tengo una técnica para poder ganarle. Corre. Claro, y es curioso que este episodio se llame
corre o correr, y hablamos de Joseph Joestar porque en realidad la técnica secreta de los Joestar es un chiste, según lo veo yo, es un alivio cómico. Es algo que se repite en realidad a lo largo de la parte 2, también se repite algo en la parte 3. Podríamos decir que se repite en la parte 4, ya vamos a decir por qué. Pero es básicamente un alivio cómico, pero creemos que en realidad de esto podemos sacar una lección. Si Joseph era un cabro tan ingenioso como para derrotar a sus enemigos de formas que nadie hubiera pensado, ¿por qué Joseph huía en vez de ingeniárselas para derrotarlos? Eso es precisamente porque el mayor ingenio no está en lanzarse a una batalla que sabe que probablemente va a perder, sino en reconocer sus límites y huir de esa pelea. Y pasa muchas veces, como decimos, primero contra Straits, después contra, si no me equivoco, contra Wham, al final de la parte 2 contra Kars, porque Kars estaba súper poderoso, era invencible. Lo único que se le ocurrió a Joseph era correr, porque en todas estas oportunidades Joseph entendía que no tenía el poder suficiente para ganarle. Y si Claro, se y- enfrentaba directamente era una irresponsabilidad. Claro, y luego volvió para derrotar a Straits, huyó de los hombres del pilar, arrastrándose por el piso, haciéndose el muerto, para luego proponerle el trato de pelear contra ellos en ¿cuánto? 3 meses que él iba a tener de entrenamiento. O sea, se iba a poner más fuerte para poder derrotarlos. Y huyó contra 30 Kars. días. 30 días, eso. Y huyó contra Kars al ver que se había vuelto la forma de vida suprema y que en realidad no podía derrotarlo. Dijo, vamos a ver qué hago. Se subió a un avión y dijo, ya, que veamos qué se me ocurre en el camino. Le tiro el avión encima. Entonces muchas veces dicen, también en otros medios se usa como broma el huir, el correr, el arrancar de una pelea en cierta forma, y se dice que es una retirada estratégica. Se dice como broma, pero en realidad Claro, está no es tan broma. La frase típica de soldado que arranca hacia para otra guerra y así. Y la verdad es que es cierto. Se dice de repente como a modo de humillación, a modo de burla, pero es cierto. Como decía mi hermano, uno no puede tirarse a morir a un peligro que no puede soportar, un peligro que uno no puede resistir. Por lo tanto, esto de huir no es realmente una contraposición del caballero Jonathan Joestar. También es algo que podría ser un caballero, alguien que es sensato, alguien que piensa las cosas antes de hacerlas. Y es eso lo que leíamos en el versículo bíblico del principio. Dios es fiel y no permite que la tentación sea mayor de la que podamos soportar. Y Él muestra la salida para que podamos resistir. Correr significa ir a la salida. Significa resistir el peligro que al que nos estamos enfrentando, para que después podamos continuar con la batalla. Hay otro versículo también en Santiago 1, el versículo 12, que dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es decir, cuando tú soportas estas pruebas, cuando tú encuentras la salida, y lo haces con paciencia, en vez de, como ya dije, lanzarte y decir yo puedo contra esto, puedes superar lo que estás viviendo. Hay mucha gente que dice, no sé si puedo decir estas palabras en Spotify, voy a ver cómo lo digo sin que suene raro. Hay mucha gente que dice, no, si yo me expongo al pecado, yo me expongo, no sé, a videos XXX, para demostrar que puedo soportar la tentación. ¿Será correcto eso? O de repente, no, si yo voy a un bar o voy a una disco, pero aprovecho de predicar. No sé qué tanto aproveches de predicar. Sobre todo, no sé si tienes problemas con el alcohol. Sobre todo Claro. porque las personas que te están escuchando no están muy lúcidas. Claro, y no están poniendo Claro. mucha atención si no se escucha nada en la disco. No es que yo sepa. Pero no son momentos en los que uno en realidad pueda decir, mira, yo soy fuerte, yo puedo resistir y puedo cumplir con la voluntad de Dios mientras hago todas estas cosas que no me afectan. A otros les podrían afectar, pero a mí no me afectan. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero huir, alejarse de las cosas que te pueden hacer mal,
no da vergüenza, no es ningún problema que tú estés haciendo eso. ¿Quién se sabe la historia de José? No entera, simplemente la parte que tiene que ver con esto. Y es muy entretenido que hablemos de José, siendo que estábamos hablando de Joseph. Sí. La traducción es José. El Pablito ha hablado poco, yo quiero que el Pablo cuente la... Ya, bueno. Pero en breve, la historia de qué pasó cuando José huyó. José era un esclavo en ese momento, y como esclavo no tenía muchos derechos, no tenía muchas facilidades, pero le cayó en gracia a su jefe, a Potifar. Y por eso Potifar lo hizo un sirviente que viera cosas más administrativas, cosas dentro de la casa. Ocurrió que como él era bien parecido, la esposa de Potifar también le cayó en gracia, pero de una forma distinta a Potifar. Claro. Por lo que ella hizo que fuera a sus aposentos y le dijo, ten sexo conmigo. Y allí ella lo tomó, le quitó, y José, al darse cuenta, oye, yo no puedo hacer esto, porque estaría deshonrando a mi jefe, me estaría deshonrando a mí, y por sobre todo, estaría deshonrando a Dios, porque yo estaría siendo adúltero, por lo que él sale arrancando. Claro, sale arrancando. Luego también pasan otras cosas, como que la esposa de Potifar, al tratar de hacerle la fuerza de que no se fuera, le quita la ropa y queda desnudo, y muchas cosas más. Claro, y ahí pone la primera fune. La primera fune de la historia. Funa falsa, por supuesto. Y claro, José sale corriendo. Esto puede ser por varios motivos, pero de cualquier forma él se está resguardando y él está peleando una batalla con él mismo y también con la esposa de Potifar. Por una parte, si José se quedaba ahí, ¿sí? Es que es curioso, porque por las habilidades que tenía José, por la forma de hablar, el conocimiento que él tenía, él puede decir, no, yo me voy a quedar y le voy a hablar a la esposa de Potifar porque esto es incorrecto. Claro. ¿Por qué mejor no lo hacemos? Pero no, él en su inteligencia dijo, no, prefiero huir. No voy a enfrentar esto porque sé que puedo caer, así que prefiero huir. Claro, porque recordemos que estos tipos eran egipcios y los egipcios también eran bien parecidos. Pues, o sea, las mujeres y los hombres se arreglaban caleta para hacer como lo mejor de lo mejor. Entonces, capaz que José habría podido caer y haber dicho, ¿sabes qué? Ya, démosle nomás. Le decía que sí a la esposa de Potifar. Y por otro lado también sabía que si él se quedaba ahí, igual podía causar un malentendido aunque no hiciera nada. Entonces era necesario para José huir del pecado. Y José, si bien le pusieron esta funa falsa y aún así se lo llevaron preso y fue una cuestión más o menos que pasó en su vida, él no se apartó de Dios, sino que Dios lo levantó y lo exaltó. Y lo puso como el segundo al mando en todo el reino de Egipto después de una serie de sucesos que ocurren. Entonces el huir no es malo. El huir te salva, el huir te pone en un lugar de honor, te pone a ti como ejemplo. Entonces, para las personas que no son cristianas, que están escuchando este podcast, como ya hemos dicho, esto es para ustedes. No tienen nada de malo si ustedes tienen que empezar a alejarse de algunas cosas para poder acercarse a Cristo. Mucha gente tiene miedo de acercarse a Jesús porque Jesús lo dice, el que quiere acercarse a mí tiene que tomar su cruz, dejar su manera egoísta de vivir y seguirme. Lo dije súper parafraseado. Pero tienes que dejar cosas en tu vida y muchas veces esas cosas significa dejar amistades o no dejar amistades porque hay amigos que son bien leales, pero sí uno de repente deja algo y los amigos empiezan es que tú eres cristiano y se empiezan a burlar de uno y cosas así. Pero vale la pena. ¿Para qué nos vamos a juntar? ¿Y por qué nos vamos a juntar si tú ya no tomas o tú ya no haces esto que antes hacías? Claro, y la gente de repente empieza a apartarte un poquito. Pero también te vas acercando a la gente que en realidad sí vale la pena estar con ellos. José después pudo encontrarse con sus hermanos, con su padre y pudo tener no llegó a una buena vejez porque no vivió hasta viejo. La salud en Egipto igual era súper mala. Pero sí tuvo un buen pasar finalmente, a pesar de que estaba en una tierra extraña, a pesar de que algunos lo apartaron. Él pudo estar bien finalmente. Ahora, como dice mi hermano, es curioso que hablemos de José y de Joseph, porque a pesar de que Joseph tenía esta técnica secreta de los Joestar, que nosotros les estamos instando a ustedes a que puedan usar, que puedan huir cuando no puedan más, hubo una oportunidad en la que Joseph no usó la técnica secreta de los Joestar.
¿Cuál fue esa oportunidad? Cuando engaña a su esposa Susie Q Con la Tomoko, mamá sí. de Yosuke. Claro. Y es súper chistoso porque Joseph, huye del pecado sexual precisamente, mientras que Joseph no huye justamente de eso, no huye del pecado sexual de engañar a su esposa con otra persona. Y eso es en realidad una cuestión súper irónica. Sí. Claro. Y Una. ¿Sí? quiero decir que es igual curioso el versículo que leímos al principio, porque al final dice: cuando sean tentados, Él, Dios, les mostrará una salida para que puedan resistir. Y parece como algo ilógico, como algo contrapuesto, decir salir, pero resistir. Si uno resiste, Claro, supuestamente se queda. Claro, sería como queda y quedarse y recibir todos los golpes posibles y hasta que te Claro. desmayes. Pero la verdad es que no son términos contrapuestos, no son acciones distintas, sino que si consideramos la vida cristiana como una batalla en general, salir es resistir, porque es resistir la tentación de quedarme precisamente y pecar. Muchas veces, y quiero hacer una pequeña alusión a una canción que me gusta mucho de Wolves at the Gate, muchas veces como cristianos nos creemos superpoderosos, creemos que tenemos las herramientas para soportar el pecado, pero se nos olvida que somos humanos y que en realidad no somos superpoderosos, que en realidad somos muy frágiles, somos muy débiles y muchas veces caemos. Y esta canción se llama Guerra en tiempo de paz. No se llama paz en tiempo de guerra, sino guerra en tiempo de paz. Y trata sobre un hombre que quiere ir a pelear al campo enemigo. Su capitán le dice: no, la batalla ya se terminó, yo peleé por ti. Pero él va y va y va. Y se escapa y pisa unas minas, etc. Y queda tirado en el piso. Y de repente empieza a escuchar pasos, empieza a escuchar voces. Y dice: mi enemigo me encontró. Yo me vine a meter aquí cuando ya había terminado la guerra, pero sigue mi enemigo aquí y me van a matar. Y eso es probablemente lo que debería haber pasado. Pero cuando se acercan los pasos, se acerca la voz, se da cuenta de que no era el enemigo, sino que era su capitán, que estaba muy lastimado, que le dice: mira mis manos, estas son las heridas que pelearon la guerra por ti. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando creemos que resistir significa exponernos. Cuando no entendemos que resistir significa no meternos en la pelea, sino huir de ella. El Señor tuvo que pelear por nosotros, Jesús tuvo que lastimarse para que nosotros pudiéramos soportar, para que pudiéramos resistir, para que pudiéramos salir de las peleas. Además, hablamos sobre el hecho de que huir sería cobardía o no aquí y allá. No es de cobarde. Pero sí es reconocer una humildad, porque yo estoy diciendo, si tengo que escapar de esta situación, como dijo Diego, no somos superhombres. Esto tanto para tú cristiano o persona que quiere empezar a caminar en la fe, me dice: es que me va a costar, yo soy débil y no voy a poder dejar esto. Pues bueno, felicitaciones, porque tú declarándote débil, estás siendo humilde y vas a poder lograrlo. La Biblia dice: el que es débil, diga, fuerte soy. Porque declarando esa debilidad, declarando de que no va a ser con tus fuerzas, declarando que tienes que huir porque tú no vas a poder, porque no quieres exponerte a algo que sabes que vas a fallar, vas a dejar que Dios haga una obra en ti. Porque no va a ser por nuestros medios, va a ser por lo que Cristo haga en cada uno de nosotros. Y así es como Pablo dice que se jacta, se alegra de sus debilidades, porque así el poder de Cristo actuó mejor. Como dijo aquí Pablo, no el Pablo de la Biblia, cuando reconocemos nuestra debilidad somos humildes. Y cuando nos humillamos es cuando dejamos que Jesús actúe en nosotros. Y no somos humildes si nos exponemos a lo que sabemos que no podemos vencer. Exactamente. Por lo tanto, yo reconozco que me equivoqué y José vivió hasta los 110 años. No sé en qué estaba pensando, pero me lo imaginé muriendo jovencito. Pero bueno, el caso es que es válido huir del pecado y es válido huir de la tentación, de las cosas que te hacen mal, para que Cristo pueda poner su fuerza por delante y en realidad terminar de pelear la batalla que ya está ganada. Hay batallas que simplemente no tienes que pelear porque realmente el soldado que arranca sirve para otra guerra. Hay otras guerras que sí vas a tener que pelear, o sea, que vas a tener que pelear de frente, pero tienes que prepararte y tienes que estar vivo
salir vivo de las batallas que no puedes ganar luchando. Oremos para finalizar, hermano. Sí, y agregar que Joseph Joestar dijo: yo he hecho muchas retiradas estratégicas, pero jamás he huido de ¿Verdad? pelea. La retirada estratégica no significa escapar de la pelea, significa simplemente prepararse mejor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por esta conversación, gracias porque tú puedes hablarnos a través de tantas cosas. Gracias, Señor mío, por las enseñanzas que tú nos das. Te ruego que nos ayudes a ponerlas en práctica. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestra debilidad y ser capaces de escapar de aquello que no podemos vencer. Queremos que tu poder actúe en nosotros, sabiendo que nosotros no tenemos ese poder, sino que eres tú el que pelea nuestras batallas y el que las gana por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos entonces en la próxima edición del podcast por su palabra. Y ya veremos de qué estamos hablando. Sorpresa para ustedes, sorpresa para nosotros. Adiós. Adiós. Adiós.